Bienvenidos a la Mesa Redonda Global, una iniciativa de Global Foundation for Democracy and Development, GFDD. Nos encontramos en la ciudad de Washington, D.C. y hoy tenemos el gran honor de compartir con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, el señor Luis Almagro Lemes. Luis Almagro Lemes fue elegido secretario general de la OEA el 18 de marzo del 2015. Al asumir su conducción, anunció que trabajaría para acercar la organización a la nueva realidad del hemisferio y así contribuir a garantizar más democracia, más seguridad y más prosperidad para todos. Abogado de profesión y diplomático de carrera, Almagro fue canciller de su país, Uruguay, entre 2010 hasta el 1 de marzo del 2015. Su gestión al frente de la diplomacia uruguaya se caracterizó por el activismo en defensa de los derechos humanos y civiles a nivel regional y global, la inserción del Uruguay en mercados no tradicionales, la diversificación de los mismos y el afianzamiento del sello país como una sociedad democrática, justa, tolerante, diversa, con cada vez más derechos para más uruguayos. Como canciller del expresidente José Mujica, concretó varias iniciativas emblemáticas que pusieron al país sudamericano en el mapa global, desde recibir en territorio uruguayo a varios detenidos de la cárcel de Guantánamo, hasta darle la bienvenida a decenas de familias sirias víctimas civiles del conflicto de aquel país, pasando por el apoyo en Naciones Unidas para que a partir del 2016 Uruguay formara parte del Consejo de Seguridad. Asimismo, mantuvo la presencia de Uruguay en Haití para asegurar el proceso de reconstrucción del país tras el devastador terremoto del 2010. Conocedor de los nuevos alineamientos regionales, Almagro fue un activo participante en la consolidación de UNASUR y CELAC, reconocido como articulador de consensos en la región y a la vez impulsor de iniciativas novedosas, con una visión de solidaridad internacional. En 2014, la revista Foreign Policy lo eligió como pensador global, siendo uno de los 10 tomadores de decisiones del mundo seleccionados por dicha publicación para recibir esa distinción internacional. Secretario Almagro, un placer tenerlo con nosotros aquí hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación. Encantado de estar con ustedes, de visitar la Fundación Funglode, tener la oportunidad de dialogar contigo y un abrazo especial al presidente Leonel Fernández, que una vez más nos va a acompañar en una misión de observación electoral en México, nada menos. Correcto. Más derecho para más gente es la frase que define su gestión. ¿Qué significado tiene esa frase para usted? En primer lugar, más derecho para más gente tiene que ver con lo que presenta la situación del continente. Es el continente más desigual del mundo, más desigual que el África subsahariana, más desigual que el sudeste asiático. Eso significa que nuestros ciudadanos y ciudadanas en el continente no están teniendo la misma oportunidad de acceder a derechos. La desigualdad se da en variables de distribución y redistribución, es cierto, pero no es eso lo esencial. Lo esencial que hace desiguales a nuestros ciudadanos es cómo acceden a los derechos. Entonces, lo que hemos tratado como Organización de Estados Americanos es estar más cerca de los ciudadanos, ser una referencia como organización más directa para los ciudadanos y impulsar políticas que lleven a los mismos a la posibilidad de acceder a los derechos que les han sido negados por problemas estructurales. Muchos de nuestros problemas tienen 200 años de historia, ¿no?, en todo el continente. Muchos de los problemas obviamente también tienen que ver con coyunturas y variables internacionales, pero también tienen que ver con conformación de nuestros propios sistemas políticos. Bueno, es cómo garantizamos que cada ciudadano pueda acceder a la de la mejor forma a todos los derechos económicos, civiles, políticos, sociales, culturales. ¿Cómo hacemos de eso una realidad para todos y todas? Y hablando de democracia, y usted lo mencionaba al inicio, las misiones de observación electoral, el rol de la OEA en las observaciones electorales es sumamente importante para la democracia regional. ¿Podría usted comentarnos un poco sobre cómo la OEA asume esa responsabilidad? ¿Cómo cree usted que han evolucionado los procesos electorales en la región desde la OEA, esa visión desde la OEA? Bueno, esa pregunta también se la puede hacer el presidente Leonel Fernández, que ha presidido varias de nuestras misiones desde que estoy a cargo de la Secretaría General de la OEA. Y él ha sido un colaborador activo y un constructor de las mejores prácticas en temas electorales en el continente. Esencialmente, nuestra organización
lleva más de 50 años, 56 años observando procesos electorales en el continente. De los 34 países de la OEA ha observado elecciones en 28 de esos países. Este año Brasil por primera vez nos invita también a una observación electoral, como nos invitó hace más de un año Estados Unidos por primera vez. Creo que eso demuestra lo importante que es para los países de la región la referencia OEA, las recomendaciones OEA y cómo la OEA ve los procesos electorales. Los procesos electorales observados por la OEA tenemos un objetivo fundamental y es hacerlo cada vez mejor, más transparentes, más justos, más libres, con mejor participación ciudadana. Es a través de esos procesos que además construimos la primera variable de empoderar a la ciudadanía, cuando elige a su gobierno y a sus gobiernos también locales y municipales. La OEA maneja 14 estándares en materia de observación electoral. Estos estándares van desde financiación, publicidad, políticas de género, funcionamiento de los padrones electorales, financiamiento obviamente del propio sistema electoral. En cada una de esas variables nosotros siempre procuramos una política constructiva, o sea, hacer recomendaciones que impliquen que ese país la próxima vez va a tener una elección mejor que la anterior. Son procesos evolutivos. No todos los países están en el mismo plano, ni tienen las mismas condiciones. Entonces, estos procesos simplemente procuran seguir aportando información, datos, recomendaciones que permitan que los mismos sean cada vez mejores en todo el continente. Ese es nuestro rol esencial. Es una referencia muy importante también para la validez del proceso, para la validez del ganador, para la legitimidad del ganador. Entonces, creo que hacemos un aporte esencial a la estabilidad política del continente y a la construcción de mejores condiciones políticas. ¿Y usted ha notado que los países asumen esa retroalimentación de la OEA y efectivamente la aplican? Sí, los países, definitivamente los procesos electorales, si los comparamos con lo que eran hace 10 años, 15 años, 20 años, o sea, son mucho más transparentes, son mucho más garantistas, tenemos muchas mejores prácticas, así que definitivamente hemos construido algo mucho mejor y de servicio cercano a la ciudadanía. Muy bien. La consolidación de la democracia ha sido una labor titánica de la organización. Pudiéramos decir que la principal, conjuntamente con la protección y promoción de los derechos humanos. Los resultados son una mayor estabilidad democrática en América Latina, que ha permitido impulsar reformas constitucionales y la aprobación de leyes que limitan el poder, como leyes de acceso a la información y reformas para mejorar la transparencia, entre otros. ¿Cuáles son los nuevos retos de la OEA para consolidar aún más la democracia? Se ha logrado muchísimo, pero hoy en día, ¿cuáles son los nuevos retos hacia futuro? ¿Cómo visualiza usted el rol de la OEA en materia de consolidación democrática? Mire, creo que esto tiene referencia también a cómo empezamos nuestra conversación. O sea, las variables de democracia tienen que ver mucho con la democratización de los países. Y esto tiene que ver con el acceso a derechos de los ciudadanos y las ciudadanas y cómo se hacen efectivos esos derechos. Ese es un punto esencial que tenemos que atacar a nuestro continente. Uno de los principales problemas que enfrenta la democracia en nuestra región es esa desigualdad patente que hacíamos referencia, el continente más desigual de todos. Tenemos que atacar de una manera más determinante el flagelo de la corrupción. Ese es un punto determinante. Creo que es la enfermedad bacteriológica más grave que afecta a nuestros sistemas políticos porque corrompe la confianza del ciudadano en el sistema político, porque debilita las instituciones, debilita a los partidos políticos, debilita a los congresos. Entonces, es a partir de ahí que creo que tenemos una batalla que ganar. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en el continente en este tiempo. O sea, quizás hoy la referencia más pública, más notoria, tiene que ver con
los juicios de corrupción que hay en diversos países del continente. Y yo siempre digo, o sea, el problema no es que se juzgue la corrupción, el problema es cuando no se juzga la corrupción. Okay. Entonces, creo que estamos dando pasos en el sentido de asegurar justicia a los ciudadanos y asegurar el fin de la impunidad. Hay otra cuestión que es fundamental en este tiempo y es la tecnología. La tecnología permite a los ciudadanos participar de otra manera, ser mucho más activos a la hora de presentar denuncias, ya sea de temas de violaciones de derechos humanos o catástrofes ambientales o desastres ambientales o mismo los casos de corrupción. Los ciudadanos han estado a la cabeza de la denuncia de todas esas variables. Esto implica que tienen más libertad, tienen más derechos, tienen mejores condiciones de participar. Eso implica también que deben ser mucho más responsables en esa participación. Eso es un elemento esencial. Entonces tenemos que trabajar mucho para construir cada vez mejores condiciones para la ciudadanía y tener cada vez mejores ciudadanos. Ese es, creo que, el desafío fundamental. Una democracia basada en los ciudadanos es una democracia muy fuerte. Tenemos que tener en cuenta que en Grecia la experiencia democrática anterior, digamos, a esta, en Grecia duró 500 años, esa democracia basada en el ciudadano. Esta democracia nuestra que tenemos ahora es bastante más incipiente, lleva unos 200 años. Entonces nos queda todavía mucho para construir fortalezas y para mejorar las prácticas en eso. Tenemos que... Ojalá no tardar 500 años. No, ojalá, no, pero son procesos de acumulación y que creo que las condiciones de derechos hoy son mucho más fuertes y mucho más vigentes para los ciudadanos. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos los desafíos esenciales en el futuro. ¿Y está a su parecer, está la OEA preparada para asumir ese nuevo desafío? ¿Piensa usted que el engranaje actual de la OEA es el adecuado para enfrentar esos nuevos retos? Sí. Tomando en cuenta ahora que es una institución que cumple su 70 aniversario de existencia. Pero ha seguido actualizándose. O sea, tenemos los instrumentos que son las cartas de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, las convenciones, tanto la Americana de Derechos Humanos como cada convención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tenemos resoluciones que también protegen a la democracia representativa. O sea, y tenemos los mecanismos para aplicar la Carta Democrática Interamericana, para hacer vigentes los temas de derechos humanos en el continente. O sea que esto, teniendo instrumentos, teniendo mecanismos y teniendo capacidades y recursos en materia, tanto sea recursos materiales como los recursos humanos y los recursos financieros disponibles, creo que son suficientes como para tener apoyo fuerte y decidido a los países. Si usted lo ve por el trabajo que hemos hecho, ya sea o de denunciar temas de disfuncionalidad democrática, o el de las misiones, o la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, o mismo el trabajo de la propia Comisión y la Corte en materia de derechos humanos, son trabajos muy económicos. O sea, no son trabajos en los cuales los países estén invirtiendo millones y millones, son trabajos en los cuales se hacen con los recursos disponibles y se hacen de una buena forma. Que el costo no es monetario necesariamente. El costo es político por asumir los principios y valores fundamentales de la organización en materia de democracia o de protección de derechos humanos. Esos son los costos que hay que pagar. Ese es el costo que debemos pagar con orgullo y con determinación. Lo demás, si usted lo ve, o sea, es sentarnos frente a una computadora para escribir un informe, para proponer soluciones, para llevar esas soluciones a la implementación por la parte de la institucionalidad de los países. No son procesos que definitivamente sean absolutamente onerosos o fuera del alcance de la organización. Muy bien. Y hablando precisamente de ese futuro institucional de la OEA, se aproxima en junio la próxima Asamblea General, que se celebrará, de hecho, aquí en la ciudad de Washington, D.C. ¿Qué espera usted de esta Asamblea General?
que todo sea para bien. Amén. ¿Pero tiene alguna esperanza en particular? ¿Tiene alguna algo que lo inspire, que quisiera que sucediera? Mire, yo creo que la agenda va a ser siempre la que tiene que ver con temas institucionales y cómo los países pueden abordar esos temas institucionales para dar respuestas más fuertes. Yo creo que mucho va a estar marcado por la propia Cumbre de las Américas y el tema de la institucionalidad, gobernabilidad y lucha contra la corrupción. Y que esa agenda temática va a imperar. Siempre en las asambleas generales están marcadas, más allá del título temático que tenga la Asamblea General, están marcadas por el contexto político. Por la coyuntura por de el la contexto región político de ese momento. Correcto. Entonces, vamos a ver, la coyuntura política de esa región va a ser muy particular, Sí. va a haber pasado muy poco tiempo desde el proceso electoral, por decirlo de alguna manera, en Venezuela. Eso probablemente sea uno de los temas, temas que estén marcando un poco el contexto político en la región. Pero siempre puede haber los imprevistos, pueden haber nuevas condiciones, pueden haber nuevas circunstancias que hagan que el tema, digamos, la agenda de esa reunión esté marcada por ese contexto político. Muy bien. Secretario Almagro, ha sido un honor personal, pero de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mesa redonda global, una iniciativa de GFTD, y a ustedes todos por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y un honor haber visitado la fundación y tener la posibilidad de este diálogo. Un placer. Encantada. Un placer.